Bienvenidos a Caminando sobre Cultura Podcast. Un espacio en el que la cultura y la inclusión son protagonistas. Bienvenido una vez más a Caminando sobre Cultura. En esta ocasión le traemos el episodio de Libertad de los Cuerpos, donde estaremos hablando sobre la libertad y el derecho que tenemos sobre nuestro cuerpo y la libre elección, con un grupo de personas con discapacidad visual y un especialista quien le va a estar dando asentamiento a este tema. A continuación, iniciamos con una introducción sobre todo lo que se va a estar hablando en este capítulo a cargo de Albalina Jiménez y Libel Jiménez. Hola Libel, estuve leyendo un artículo interesante sobre cómo ha ido evolucionando la opinión que se tiene sobre el cuerpo humano a través de la historia, desde la antigua Grecia, el Renacimiento, y cómo esto influye en la percepción actual que tenemos sobre nuestros cuerpos. Hola, Albalina. Sí, es fascinante. Por ejemplo, en la antigua Grecia, los cuerpos atléticos y bien proporcionados eran símbolo de salud y de belleza. Pero en otras épocas, como el Renacimiento, los cuerpos más voluptuosos eran lo que se consideraban más bellos y prósperos. Asimismo es, por ejemplo, esta forma de comportarse también puede llevar a la gente a tener problemas de salud, a el uso excesivo de filtros en las fotos para alcanzar las expectativas que le exige una sociedad. Sí, así es. Y hablando de diversidad, me parece crucial que mencionemos la relación de los cuerpos y la sexualidad en personas con discapacidad, porque existen muchos tabúes sobre cómo se relacionan las personas con discapacidad. Exactamente. Estas percepciones afectan a las personas con discapacidad, ya que existen muchísimas barreras que le hacen sentir inseguro en cuanto a su cuerpo, también a su libre elección. Sí, así es. La sociedad debe de ver la vida sexual de las personas con discapacidad con respeto, garantizando educación sexual, salud y también que cuenten con el apoyo de disfrutar de su salud sexual y reproductiva. Y no solo eso, también se debe respetar sus derechos a formar relaciones de cualquier tipo, porque existen muchísimos prejuicios, o sea, porque una persona tenga una condición, muchas veces no la dejan ser libre de mantener una relación o de elegir a su pareja, y también se sorprenden cuando ven a una persona con una condición que sea homosexual y así. Exacto, y también deberían de presentarse en nuestra cultura como manifestaciones artísticas donde ayuden a reflejar la libertad de los cuerpos y cómo conviven las personas con discapacidad, que es igual que los demás. Definitivamente, al final todos tenemos los mismos derechos al disfrute y a una vida plena. No podría estar más de acuerdo, Albalina. Es una misión de nosotros trabajar para conseguir esa transformación cultural. Bueno, Libel, ha sido un placer conversar contigo acerca de este tema. Continuando con nuestro episodio de Libertad de los Cuerpos, nos encontramos con la especialista Isabel Spencer, la cual es directora y pedagoga teatral, trabajadora social, es feminista, activista de los derechos humanos y utiliza el arte, el teatro para transmitir la información. Gracias por la presentación, muchas gracias. Bueno, Isabel, queremos que nos hable un poco sobre la libertad de los cuerpos orientada a la sexualidad, la libre elección y en relación como a personas con discapacidad. Ok, bueno, es un tema muy amplio,
muy, muy amplio, tendríamos que comenzar haciendo un cuestionamiento sobre los cuerpos. ¿Cuáles son los cuerpos y a qué cuerpos nos referimos? Cuando hablamos de libertad, de disfrute, de placer, ¿a cuáles cuerpos se refiere el sistema que están, digamos, destinados al placer y al disfrute? En este mundo capacitista, es claro que cualquier reflexión sobre el cuerpo tiene que confrontarse con esos dos estadios entre la discapacidad y la capacidad. ¿Qué es lo que el sistema valida como un cuerpo que está preparado para la libertad y para el disfrute y para el goce? Nos han vendido a nivel de este sistema que como qué es lo normal y qué es lo anormal. Así es como qué es lo bello y qué es lo feo. Está todo como muy establecido y una cosa no se desconecta de la otra. Entonces, ¿qué pasa? Para reflexionar en base a este tema, tendríamos que comenzar a desmontar la categoría de cuerpo normal. Porque ¿qué es un cuerpo normal? ¿Y quién impuso las normas de la normalidad? Lo digo entre comillas. Yo siento, creo, ¿no?, que nuestra práctica debe ser una práctica rebelde, contestataria ante eso y también transgresora, donde pongamos nuestras cuerpas y nuestro placer en nuestras propias manos y se lo arranquemos al sistema. ¿Por qué? Porque el cuerpo siempre ha sido un territorio de debate, un territorio de luchas, un territorio de demandas, ¿no?, y de cosas que hay que arrebatarle al sistema, y mucho más los cuerpos de las personas con algún tipo de discapacidad. Y lo digo haciendo una reflexión desde mí misma como una persona que pertenece a este mundo capacitista, que entre comillas estamos bien, pero ¿qué es lo bien y qué es lo normal? ¿Entiende? También tendríamos que comenzar a desconstruir esos paradigmas de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que es bueno, de lo que es malo. Entonces, en ese sentido, el universo erótico, el universo del disfrute, porque la erótica se traduce en disfrute puro y duro, realmente, de cada quien y cómo cada quien lo asuma en su cuerpo y por dónde quiera disfrutar y con quién quiera disfrutar y cómo quiera disfrutar. Eso es un derecho que todos y todas y todes tenemos al momento de compartirnos y no se le debe privar a nadie de este derecho del disfrute, porque hay también un constructo imaginario sobre el tema de las personas con discapacidad. Te lo digo porque como yo me muevo en este mundo capacitista, porque entre comillas, yo pertenecería a ese mundo, lo digo entre comillas, porque la mayoría de las personas tenemos algo que nos diferencia, que nos hace diferente. Y lo digo desde hacernos diferente, y no lo estoy hablando de tener una discapacidad o no, porque al final la discapacidad es una otra manera de relacionarte con este mundo. No es una barrera. Realmente, la barrera la pone el sistema que no está preparado para las personas con algún tipo de discapacidad. Sí, es el sistema que es discapacitado, ¿me entiende? Que no tiene las herramientas para suplir esas necesidades. Y volviendo al tema, que ya me fui un poco del hilo, pero bueno, es poner en el centro nuestras cuerpos, nuestro deseo, con la misma libertad y la misma autonomía que lo haría cualquier cuerpo, cualquier cuerpa. Esa es como la idea. Y un poco nos lleva a hacer ruido en el sistema, porque al sistema hay que hacerle un poco de ruido con ese tipo de cosas. Y cuando le hacemos ruido al sistema es cuando nos apropiamos de nuestro placer, cuando nos apropiamos de nuestro deseo, cuando nos apropiamos de nuestro cuerpo, cuando nos apropiamos de nuestro gusto. Ese es hacerle un ruido al sistema porque el sistema te impone cómo tú tienes que disfrutar, con qué cuerpo tienes que disfrutar y por qué con esos cuerpos sí y con estos otros cuerpos no. No es casual que todo se mueva así. Sí, porque es un constructo sistémico. Entonces, una de las cosas fundamentales
es arrancarle ese poder al sistema desde nuestras cuerpos deseantes, sí, y adueñarnos de ese deseo, porque todos y todas las cuerpas es un derecho genuino que tienen del disfrute y de disfrutarse su universo erótico. Entonces yo creo que esa sería como una apuesta al sistema, arrancarle, una apuesta de nosotras hacia el sistema, arrancarle ese poder que tiene con relación a nuestras cuerpas. Muy bien, muchas gracias, Isabel. Creo que para el debate tendremos muchos puntos a tomar en cuenta. Gracias. De acuerdo con lo que hablabas, muy interesante, Isabel, muy bien enfocado. Pero ahora me gustaría saber cuál ha sido la influencia de la cultura y la literatura en ese concepto de normalización que se tiene de los cuerpos. Y también con relación a la persona con discapacidad, ¿cómo ha influenciado esto? Bueno, tú sabes que la escritura, como los medios de comunicación, como las diferentes ramas del arte, el arte es un poco más abierto con relación a eso, por la misma naturaleza del arte. Pero, por ejemplo, los cuerpos que se tienen en el imaginario o que se construyen en el imaginario de las personas son cuerpos, como te decía anteriormente, muy apegados a una normativa, a lo que es un cuerpo normal. Y obviamente lo que se sale de ese patrón de cuerpo normal, entre comillas, que propone el sistema, pues entonces es un cuerpo que no tiene las capacidades que necesita el sistema para que sea un cuerpo aceptado. Esos estereotipos o esos imaginarios se van reforzando a medida que se le va dando fuerza en los diferentes espacios. Por ejemplo, en la escritura, los personajes que interpretan, por ejemplo, los personajes que un autor o una autora escribe de una novela, cómo es ese personaje, todo eso va potenciando el imaginario de un colectivo, de cómo debe ser un cuerpo. En los medios de comunicación también se vende una imagen de cómo debe ser un cuerpo, y esa información tenemos mucho tiempo manejándola por muchos bombardeos publicitarios de cómo tiene que ser un cuerpo. Y realmente, si nos ponemos a cuestionar o analizar o a reflexionar sobre los cuerpos, nos daríamos cuenta que realmente la diversidad de los cuerpos es grande. No hay una unificación de cuerpos. Los cuerpos y las cuerpas son diferentes y son diversos. Al asumir ese discurso, se le está movilizando una pata al sistema. Pero dentro de eso, hablaba con la compañera, tendríamos que hablar de la interseccionalidad de esos cuerpos. Imagínate, una mujer con algún tipo de discapacidad, racializada, mujer, el enfoque de género, ¿no? Mujer, disidente sexual, o sea, todas esas capas, atravesarle a una sola cuerpa, eso es como un boom para el sistema, para hacer como un despliegue de exclusión y de discriminación, porque es totalmente opuesto a lo que nos proponen sistémicamente de lo que es un cuerpo. Ahora, uno de los puntos que podríamos potenciar para ir rompiendo, quebrando, fracturando ese discurso es apropiarnos de nuestras cuerpas, de nuestros disfrutes y de nuestra belleza muy particular y muy individual que tiene cada quien. Sí, que es muy válido, reforzando esa otra parte. Cómo yo le busco la otra pata a este tema, apropiándome de mi cuerpo, asumiendo mi cuerpo. Sí, y no viendo el tema de la discapacidad como una barrera, siempre lo digo. La barrera no es de las personas, la barrera es de un sistema discapacitado que no está preparado, ¿verdad?,
para sostener una estructura de seguridad, de comodidad y de bienestar a ciertas personas. Ciertas personas, cuando digo cierta persona, puedo decir muchas personas, porque la gente entiende por discapacidad una persona en una silla de ruedas, una persona con visión reducida, una persona muda o una persona sorda. El mundo está lleno de muchas personas diversas en su naturaleza, en su ser, y es una otra manera de cómo vincularse con el mundo. Cuando entendamos que hay muchísimas formas de la gente vincularse y resonar con este mundo, entonces vamos a entender este mundo como un espacio diverso, inclusivo y con oportunidades para todos y todas, como un derecho. Vamos a ser personas sujetas de derecho. Cuando dejemos de como esquematizar a cada persona por cualquier condición o por cualquier raza, entonces... Exactamente, a eso me refiero. Sí. Ustedes, chicas, Libel, Cristal, desde su experiencia, ¿cómo ha sido la percepción que tienen sobre su cuerpo y la sociedad? Bueno, es que con respecto a lo que dices, es como un esquema que tiene la sociedad sobre cómo debe ser un cuerpo, y ahora, como mencionaba anteriormente, sobre la presión que tienen las redes sociales sobre cómo debe lucir una persona, cómo es que se ve bien y cómo es que debería de ser. En realidad yo entiendo que cada quien es libre y que cada quien debe hacer lo que le gusta, lo que le haga feliz, disfrutar de esas cosas que lo hacen sentir que viven y que son una persona, porque si todos los cuerpos fueran iguales, entonces sería un mundo muy aburrido. O sea, no iba a haber no habría diversidad. Tú vas a ver en la calle el mismo cuerpo, la misma cara, el mismo tipo de maquillaje, el mismo tipo de pelo. Eso va a ser algo como muy, muy aburrido. Claro, y un poco haciendo sí relación a eso, a lo que estábamos hablando. ¿Cuál es la influencia también de los medios de comunicación? El discurso construye realidades y el discurso también puede desconstruir realidades. Si seguimos potenciando esos imaginarios de cuerpos perfectos, si seguimos apostando a esos cuerpos y cayéndole atrás a esa perfección del cuerpo, ese es lo único que tienen esos cuerpos, es que lo propone un sistema, porque los cuerpos reales no son así. O sea, el ser humano, el cuerpo o la cuerpa de las personas no es ese producto. Sí, hay una diversidad maravillosa de cuerpos que nos enriquece. Entonces, una apuesta fuerte política sería apropiarnos de este cuerpo, apropiarnos del deseo de este cuerpo, apropiarnos de nuestro gusto, de nuestro placer, de nuestra erótica y potenciarla desde el espacio que nos contiene a nosotras, que es este cuerpo maravilloso que me deja sentir. Este es un sistema que no le gusta que la gente sienta. Le gusta que piense, pero no sienta. Entonces, el power de nosotras está en el sentir. Hay una feminista, para cerrar mi intervención, que se llama Audre Lorde, que a mí me encanta, que dice: los padres blancos nos dijeron, pienso, luego existo. La madre negra que todas llevamos dentro, la poeta, nos susurra en nuestros sueños, siento, luego puedo ser libre. Y con eso cerré. Gracias por la invitación, chicas. Es interesante tu frase, porque realmente pensar y existir sin sentir no tiene sentido. Es como si no existiéramos. Así mismo. Muchas gracias. A ustedes, chicas. Bueno, chicos, en ese mismo tenor, también me gustaría saber cuáles son las principales barreras sociales que enfrentan ustedes como personas con discapacidad al momento de elegir libremente el disfrute de su cuerpo. No diría que es una barrera, sino que simplemente un asunto de preferencia, sesgada por el mismo sistema, que como indica la expositora acá, Spencer. Uh-huh.
que la sociedad como que tacha a un individuo por alguna condición que tenga en su cuerpo, lo tacha de que no es hábil para ejercer, para poner en práctica su sexualidad. O sea, vemos el prejuicio que la persona que no tiene algún tipo de discapacidad entiende como que no debería, lo ven sesgado, dicen, no, tú tienes discapacidad, tú no haces eso, y le crean como una imagen como de castidad, como de que no es una persona que no tiene relaciones, y eso afecta mucho a la hora de que alguien con discapacidad pueda relacionarse con alguien que no la tiene, porque la ve desde lejos, es como, mira, esa cosa rara que está ahí, que no pasa con todos, ya dependiendo de lo acorde que vaya, como decía, su cuerpo a la normativa. Digamos que una mujer con discapacidad que tiene una discapacidad visual, que en lo que el mundo piensa que está en la estética de belleza, esa mujer encaja ahí. Se le haría muchísimo más fácil que a una mujer con discapacidad que no esté entre ese estándar. Entonces eso hace que la población en general como que tenga cierto rechazo hacia esa persona que no cabe en el estándar. No, y también puedes ver cómo por la condicionante de género más la discapacidad te obligan el sistema te dicta a que tú sigas unos cánones de belleza. Es decir, si tú tienes discapacidad visual, por ser un ejemplo, y decides dejarte el cabello afro y hacerte rizos y eso, con el de complemento de género se le da agravante porque tú presentas las barreras actitudinales que las personas tienen cuando tú tienes discapacidad, más el tema de la etnia racial. Y la gente presenta mucho rechazo, resistencia, cuando tú representas interseccionalidad de condición. Por ejemplo, tienes personas con discapacidad y encima tú vienes a adquirir o a solicitar algo y vienes con unos cabellos afro. Tú tienes personas con discapacidad y eres racializado. Es como, ¿cuánto? Bueno, muchas gracias, chicos. Hasta aquí nuestro debate del día de hoy. Estuvieron conmigo Cristal Collado, Eliezer Cuevas, Daniel Díaz, Isabel Spence, Libel Jiménez y una servidora, Albalina Jiménez. Caminando sobre Cultura Podcast, episodio 3. Libertad de los cuerpos. Participantes: Cristal Collado, Red Luna. Libel Jiménez, Red Luna. Eliezer Cueva, colaborador. Albalina Jiménez, Red Luna. Daniel Díaz, colaborador. Especialista: Isabel Spencer, directora de Artes Escénicas. Coordinación: Albalina Jiménez. Fue Caminando sobre Cultura, un podcast de la Red Luna, patrocinado por el Centro Cultural de España, Santo Domingo.